papi, que se haga tu voluntad, papi, para que sirva este mensaje de beneficio a la gente que no te conoce, gente que tú seleccionaste, pero falta que la palabra llegue y tú a la obra redentora, Padre. Gracias, mi Jesús. En tu mano me entrego, que se haga tu voluntad, te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a empezar, hermano, con el mensaje hoy día, ¿no? Estamos en el libro de, dice, los planes de Dios para el creyente, los planes de Dios para el creyente, ¿no? Para entender, hermano, ¿no? Que los planes de Dios ha sido desde el comienzo, desde la creación del mundo, ¿no? Donde creó Adán, ¿no? Y Eva. Dice que mi Dios, mi Jehová, Él dice que bajaba, dice, y conversaba con Adán y Eva. Tenía una conversación, tenía una comunión, tenía con los dos, tenía, como dice, amplia comunicación. Él se presentaba presencialmente, pero después, ¿no? Eso fue uno de los primeros planes de mi Jehová, porque mi Jehová siempre ha querido vivir con nosotros, pero no, cuando realmente la serpiente, el dragón, no, a Eva, no, le engañó, ¿no? Y también realmente la serpiente a ella la convenció para que coman de ese fruto, y de ahí pecaron. Entonces mi Jehová, él dice que los echó del huerto de Adán y Eva al hombre, y dice que el árbol del bien y del mal puso ahí a los más poderosos querubines para que realmente no puedan de nuevo comer Adán y Eva. Entonces, para entender, el primer plan de Dios para el creyente fue en la creación, ¿no? Porque Él realmente lo creó al hombre y a la mujer para que realmente vivan con Él, que vivan con Él y toda la vida, pero el hombre fue el que falló el plan, ¿no? Y después dice, eso fue la primera vez, y después también en el Antiguo Testamento al padre Abraham, ¿no? A él, como dice Abraham también, él le entregó el pueblo de Israel, los judíos, para que realmente allí en el pueblo, ¿no? Mediante Moisés y los 10 mandamientos, ellos realmente tenían ahí, ¿no? El arca, ¿no? El arca de Dios, donde ahí realmente le hacían holocausto, ¿no? A mi Jehová, y mi Jehová bajaba también ahí, bajaba para poder comunicarse con el hombre, o sea, con todo su pueblo en el Chequinao. Ahí él bajaba y también conversaba con sus hijos, ¿no? Sus hijos Josué, con todo, ¿no? Con el sacerdote Josué, con Moisés, todo, ¿no? Porque tenían el tabernáculo. En el tabernáculo, ¿no? Mi Jehová bajaba y conversaba, porque realmente él quería vivir con él, con los seres humanos, quería vivir, pero de nuevo el hombre falla, porque el pueblo de Israel, los judíos, se volvieron a adorar dioses, idolatría, y mi Jehová se va de nuevo y los deja, ya no. Entonces ahora el tercer plan, que gracias a mi Dios, ya que se falló el primer plan,
Y el segundo plan, ¿no? Ahora, el tercer plan es que mandó a su único Hijo unigénito, a mi Jesús, para que no muera por nosotros, para que nosotros lo aceptemos. Cada pecador que se arrepiente y acepte a mi Jesús es como un ladrillito que se va poniendo en un edificio y va creciendo la gloria de mi Dios, para que algún día estaré en el reino celestial. Entonces, este tercer plan se está cumpliendo poquito a poquito, porque la idea de mi Jehová es vivir nosotros todos allá en el reino celestial. Pero el primer plan falló, que era de Adán y Eva. El segundo, con Moisés, ¿no? Y padre Abraham, ¿no? Falló. Y el tercero ahora se está logrando mediante la salvación de almas. ¿Por qué? Porque nuestro Jehová, Él quiere vivir con nosotros, ¿no? Y estamos esperando que venga el rapto para que nosotros con cuerpo glorioso subamos, ¿no? Y realmente nos lleve a la casa de su Padre, mi Jehová, mi Jesús, ¿no? Entonces, después ya de toda esta introducción, después de este preámbulo, vamos a empezar con el desarrollo del mensaje, los planes de Dios para el creyente, ¿no? Dice el número 1 en Romanos, dice, los planes de Dios para el creyente. Yo les comenté, ¿no? Mi Jehová, Él creó al ser humano para vivir con Él, Como le digo, tenía comunicación tenía. Mi Jehová bajaba al huerto del Edén para hablar con Adán y Eva, conversar, lo oían directamente en persona, pero el hombre pecador desobedeció. Entonces ese plan falló por mi Jehová. Después ya les comuniqué, después el segundo plan por el patriarca Abraham le dio el pueblo judío, el pueblo de Israel, para que realmente ahí el pueblo haga ahí, ¿no?, el arca de mi Jesús, el arca del Shekinah, donde ahí hacían holocaustos y cada año entraba el sacerdote Josué y mi Jehová bajaba y conversaba. Segundo plan que estaba bien, pero el pueblo judío se volvió idólatra, hizo lo que quiso y falló ese plan. Entonces estamos en el tercero, que va a ser que lo está consiguiendo mi Jehová, lo está consiguiendo porque mandó a su único hijo a morir por nosotros para aceptar. Y cada vez que acepta a un pecador, se arrepiente, es como un ladrillito que va a un edificio y poco a poco no va a poder ya en el arrebato irnos con mi Jesús y nos lleve a la casa de su Padre, a mi Jehová de los ejércitos, ¿no? Y dice, el punto 1 dice, las cosas buenas o malas que vienen a la vida del creyente tienen un propósito divino. Hermanos, las cosas buenas o malas, ¿no?, a la vida del creyente tienen un propósito divino. Así que vamos a tener pruebas. Siempre el cristiano va a estar en constante pruebas, ¿no? A veces todo es felicidad y todos estamos contentos y todos los cristianos estamos felices porque todo es feliz. Pero verdaderamente cuando vienen las pruebas, enfermedad, muerte, de repente te quedas sin trabajo, de repente hasta tú no estás enfermo, tus hijos, tu familia, tu esposa, ahí están las pruebas. Entonces ahí no tenemos por qué quejarnos, porque todas las cosas, buenas o mal, nos ayudan a bien, conforme a los que lo aman a mi Dios. Dice, los que aman a mi Dios, todas las cosas buenas
o malas nos ayudan a bien, a los que aman a mi Jehová, ¿no? Está diciendo a los que aman. Entonces, no nos quejemos cuando vengan las pruebas, que no, pero ¿por qué no me sana? No, no nos quejemos, porque si Él puso en tu camino esa prueba, es para que realmente Él, como dice, te está preparando. Todas las cosas, buenas o malas, nos ayudan a bien. Los que aman a mi Jehová. Eso. Entonces, para entender que ser cristiano no es cosa fácil. El ser cristiano tiene sus pruebas, ¿no? Entonces, dice Romanos 8:28, dice Romanos. Dice, y sabemos que a los que aman, está hablando el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, todos somos llamados, todos los cristianos somos llamados, ¿no? Pero a veces, como le vuelvo a repetir, tenemos pruebas cada día. Y si de repente le pide a mi Jesús una cosa, no porque de repente está enfermo y no se sana rápido, no, o sea, si Él no permite que se sane, porque Él tiene su propósito, Él sabe por qué tiene su propósito, por qué no lo sana, en su momento lo sanará o no lo sanará, pero Él dice, como dice la palabra, dice, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo soy llamado, tú eres llamado, y todos somos llamados, pero somos hijos de mi Jesús. Somos llamados desde antes de la fundación del mundo. Fuimos seleccionados de millones y millones de pecadores por gracia, por su bendición, por su misericordia. Nuestro Jehová nos seleccionó a los pecadores. Somos llamados, ¿no? Pero el ser cristiano no es fácil. Tenemos que pasar pruebas. Lo que pasa es que nosotros los cristianos no estamos acostumbrados, no queremos, estamos como los judíos. Los judíos, lo peor de los judíos era que muchos murmuraban, porque no, era la murmuración. Los judíos, ellos no querían pruebas, ellos querían que todo sea felicidad, que no, que lo sacaron del pueblo de egipcio, ¿no? Moisés lo sacó del pueblo egipcio de la esclavitud y duraron 40 años, ¿no?, en llegar, pero esos 40 años pasaron, no había que comer, no había que tomar, las mulas se morían, y reclamando, pero ¿por qué nos sacaron del pueblo de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste? ¿Por qué no te quisiste? Entonces, eso, hermanos, los judíos no, ellos realmente, los judíos, ellos murmuraban, no les gustaba pasar las pruebas, pero nosotros tenemos que demostrar, ¿no? Porque esta es la tercera vez que mi Jehová mandó a su Hijo para que nosotros podamos nos salvemos, lo aceptemos, nos salvemos y podemos estar en la casa de mi Jehová, para que mi Jehová podamos vivir con Él en la gran ciudad celestial, ¿no? Entonces, dice el punto 2, dice, las cosas buenas y malas que vienen al creyente han sido permitidas por Dios para formar en la imagen de Cristo. Hermano, si nos viene realmente cosa mala, no reclamemos, no estemos, como dice, lamentándonos, no, porque mi Jehová, mi Jesús, Él lo permite. Él lo permite porque Él sabe por qué te puso esa prueba, para que te haga más fuerte, para que esa prueba, como dice la palabra, todas las cosas buenas o malas, los que aman a mi Dios, ¿no?, le ayudan a bien.
O sea, Él sabe por qué de repente tú estás pasando por unas pruebas y tú ni siquiera más o menos piensas, ¿por qué si yo alabo a mi Jesús? ¿Por qué si yo me comunico? ¿Por qué si yo como si voy a la iglesia? ¿Por qué si doy diezmo? ¿Por qué si ayuno? ¿Por qué y por qué y por qué y por qué? Y paramos buscando el por qué, el por qué, el por qué. No, solamente tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar la prueba. No nos quejemos, no nos quejemos. Si nuestro Jesús nos pone pruebas buenas, en buena hora, pero si nos pone pruebas malas, porque mayormente las pruebas son pruebas que tienes que pasar, no son fáciles, pero no, Él nos pone porque sabemos que Él no nos va a poner más carga de lo que nosotros podamos resistir, no, Él no nos va a poner más carga de lo que nosotros podemos resistir. Entonces hay que entender, ¿no? O sea, cuando vengan pruebas en nuestra vida, se queda sin trabajo, el marido se pelea, se va, se separan, son cristianos, pero realmente todo eso son pruebas. Mi Jesús pone esas pruebas y nosotros no reneguemos, aceptemos las pruebas. Lo que nos falta a nosotros es aceptar las pruebas. No seamos como los judíos que se rajaron con las pruebas. Nosotros tenemos que mostrar que no, que somos seleccionados desde antes de la fundación. Estamos acá por un propósito, pero para que, como dice Pedro, dice que nosotros seremos más probados que el metal, el oro. El oro lo funden a altas temperaturas para quitarle las impurezas, así como el oro es realmente fundido a alta temperatura, nosotros, así como el oro es realmente fundido a alta temperatura, nosotros también los cristianos somos probados cada día y tenemos que aceptar. No queremos aceptar. Ese es el problema del cristiano, que no quiere pasar por aquí, vivir una vida de felicidad, y no es así, porque nosotros nos tratamos como, a ver, lo voy a entender, así lo voy a explicar, así clarito. A ver, somos, por ejemplo, como un cuarzo, ¿no? Un cuarzo, pero en bruto. Ese cuarzo realmente lo sacan del cerro, debajo de la tierra, los cavan y sacan el cuarzo. Ese cuarzo sale feíto, sale chancoso, sale como deformado y sale como que con toda tierra contra la piel. ¿Qué es lo que hace? Lo llevan, ¿no?, a un especialista y empieza a pasarlo por esa máquina y les va sacando las impurezas para acá, para allá. Eso hace de que realmente así a nosotros nos forma nuestro Jesús. Él nos sacó de lo peor del pecado, Él nos sacó de lo más profundo de los pecados y tiene que sacarnos todo lo malo, y para sacarnos todo lo malo tenemos que nos tiene que doler, porque son pruebas que nos tienen que doler. Tenemos que aceptar las pruebas. No lloriquemos, no lloremos. Tenemos que aceptar. No seamos como el pueblo de los judíos, que ellos murmuraban, ellos no querían pasar pruebas, se rajaron, pero nosotros no tenemos que demostrar que no. Y pronto va a poder estar allá en el reino de los cielos, ¿no?, en la gran ciudad celestial, ¿no? Y dice Romanos 8:29, ¿no? Dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, nosotros, pues, porque fuimos seleccionados, dice, porque los que antes conoció, ¿no?, nosotros, ¿no?, fuimos seleccionados desde antes que estemos en el vientre de nuestra madre. Es nada más, nosotros somos los de adentro, el alma somos nosotros, y esto mi Jesús, mi Jehová nos conoce desde antes de la fundación. Dice,
porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, Él realmente nos seleccionó y nos conoció y nos dice, y los predestinó. Venimos acá a este mundo, pero con un propósito. Dice, los predestinó. O sea, mi Jehová no sabe lo que tenemos que hacer acá en esta tierra, ¿no? Sabe desde antes de la fundación a qué hemos venido a este mundo. Él sabe, ¿no? Pero para eso Él nos tiene que pulir cada día. Cada día nos tiene que pulir hasta llegar hasta la imagen de mi Jesús. Pero es un proceso de pruebas tras pruebas, ¿no? Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, dice, ¿para qué nos predestinó? O sea, ¿para qué nos predestinó? Dice, ¿no? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de mi Jesús. Eso es lo que es Jehová, mi Dios Padre. Dice que nos preseleccionó, ¿no? ¿Por qué? Para ser conforme a la imagen de mi Jesús, dice, ¿no? Para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Y dice, un pensamiento, dice, el propósito de Dios es que cada día nos parezcamos más a su santo Hijo. O sea, el propósito de mi Dios Padre, Él, ¿no? El propósito de Él es que nosotros cada día nos parezcamos, ¿no?, a nuestro Jesús. Pero obvio, hay que tener en cuenta, no es la divinidad, o sea, no vamos a tener los mismos poderes que mi Jesús, no, es la parte, no, es la parte moral, la parte justicia, la parte santidad. Eso es lo que dice, aparecernos a la imagen de mi Jesús, pero no a su divinidad, a sus poderes, no, porque Él es el único. Está hablando, mi Jehová, está hablando que nos parezcamos a su imagen. ¿A qué? A la humildad, al amor, ¿no?, a la paciencia, ¿no?, a la santidad. Eso está refiriendo mi Jehová, para entender, ¿no? Y dice, ¿no? Y dice, 2 Corintios 3:18, ¿qué dice Pablo? 2 Corintios 3:18, ¿qué dice? Por tanto, nosotros todos, o sea, todos los cristianos, dice, por tanto nosotros todos, o sea, todos nosotros los cristianos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez somos transformados, dice, somos transformados de gloria en gloria, dice, somos transformados de gloria en gloria, dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿no? Y un pensamiento dice, el creyente es transformado a la imagen de Cristo con el propósito de prepararlo para su encuentro con el Señor. Claro, o sea, nosotros estamos acá en este mundo, estamos que nos preparamos para poder vivir arriba. ¿Y cómo nos preparamos? Asistiendo, ¿no?, a nuestras iglesias, ¿no? Porque ahora mi Jesús, mi Jehová, Él habita en el templo de todas las iglesias, Él habita, Él es el cabeza, no es el cuerpo. O sea, como falló, ¿no?, el primer plan falló, ¿no? Falló en el sentido que la creación, Adán y Eva, no obedecieron. Ahí mismo mi Jehová, Él conversaba, se comunicaba con Adán. Él bajaba y se comunicaba con el hombre, pero el hombre obedeció más al pecado, la serpiente, y mi Jehová lo echó del huerto al hombre, y dice que el árbol del bien y del mal puso querubines los más potentes para que cuida, porque si no, si el hombre seguía ahí, iba a ser condenado para todo
en toda la eternidad, ¿no? Entonces ese primer plan falló, y después el segundo plan de que mi Jehová quería vivir con nosotros, le dio al patriarca Abraham, le dio ese pueblo judío para que él realmente ahí lleguen los mandamientos por parte de Moisés. Y Moisés, ¿no? Moisés, él construyó, ¿no? Ahí en el templo, él construyó, como dice, lo que era el arca, ¿no? Donde ahí hacían sacrificios, en el Shekinah, donde realmente ahí mi Jehová se comunicaba con Josué, el sacerdote. Él tenía comunicación, mi Jehová, pero después ese segundo plan falló porque los judíos, ellos desearon ser idólatras, otros dioses, y de nuevo por segunda vez el plan lo echa abajo el hombre. Y ahora el tercer plan que lo está logrando, porque mandó a su Hijo, a mi Jesús, a morir por nosotros, para que nosotros nos arrepentamos y lo aceptamos. Y cada pecador que se arrepiente y lo acepta es como un ladrillito que va poniendo, ¿no?, en un edificio, para que todos estemos allá en la gran ciudad celestial. Hermanos, no nos quejemos por las pruebas, no nos quejemos que porque esto y porque el otro y porque me quedé sin trabajo y porque está enfermo mis hijos, porque mi esposo me dejó, por qué. No, solamente acepte las pruebas, como dice la palabra. Todas las cosas, buenas o malas, el que ama a mi Dios nos ayudan a bien. Todas las cosas. Si usted tiene pruebas que usted dice, pero ¿por qué, mi Dios? ¿Por qué si yo te adoro? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo ayuno? ¿Por qué si oro? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Buscándole el por qué. No busque el por qué. Acepte la prueba. No sea como los judíos que se rajaron murmurando. No querían pasar las pruebas. No querían pan duro. Querían pan suave. Y eso, hermano, tenemos el cristiano. Nosotros estamos acá, pero nos gloria para llegar a la imagen de mi Jesús. Pero no hay que malinterpretar. Vamos a ser igual, pero a su amor, su humildad, ¿no?, su santidad. Pero no vamos a tener los mismos poderes de mi Jesús. Eso ni hablar, porque Él es el único. Pero vamos a ser transformados a su santidad. Ahí queremos llegar. Y por eso que cada día nosotros tenemos pruebas. Y como dice la palabra, dice Pedro, dice, ¿no?, para que la fe sea probada más que el metal, que el oro, metal que lo funde, ¿no?, y lo ponen a altas temperaturas para que realmente le saquen todas esas impurezas. Así nosotros somos cada día. Aceptemos la prueba, la prueba, no nos quejemos que por qué, pero por qué, y por qué, no nos quejemos, aceptemos la prueba. Sabemos que todas las cosas buenas o malas nos ayudan a bien a los que aman a mi Dios, hermano. Y dice, ¿no?, y dice 1 Corintios, ¿no?, 1 Corintios dice 15:49, que dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿De quién? La imagen de Adán, pum. Ese es el terrenal, pum. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán. Nosotros antes vivíamos, ahora ya no, porque estamos con nuestro Jesús, pero antes vivíamos
¿no? En la imagen de Adán, pecador. Hacíamos lo que queríamos, damos gusto a la carne, ¿no? Nos íbamos a tomar, a bailar, a fornicar, a adulterar. Hacíamos todo del terrenal, de Adán. Él es el terrenal. Adán es el terrenal. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Y quién es la imagen celestial? Es mi Jesús. O sea, antes que nosotros conociésemos a nuestro Jesús, andamos, ¿no?, en el cuerpo terrenal, que ese cuerpo de pecado, ese cuerpo que quiere todo saciarse, ¿no? La carne, ¿no? Eso, hacer lo malo, hacer daño, hacer toda desobediencia al pecado. Pero una vez que lo aceptamos a mi Jesús, ya tenemos que andar en el cuerpo espiritual, a la imagen, hasta llegar a la imagen, ¿no?, de mi Jesús, ¿no? Y dice, continuamos. Dice un pensamiento, dice, el creyente, al igual que el pueblo judío, tiene que pasar por duras pruebas para que el propósito de Dios se cumpla. Claro, hermanos, los judíos tuvieron que sacar Moisés, lo mandó mi Jehová Moisés para que lo saque de la esclavitud a los judíos de Egipcio. Los tenían ahí como esclavos, ¿no? Y el faraón no lo quería soltar, ¿no? Porque mi Jehová, mira, como mi Jehová, cada vez que mandaba una prueba, él endurecía el corazón del faraón. O sea, no lo ablandaba. O sea, mi Jehová sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que hace. Él, o sea, ¿para qué? Para que realmente el pueblo de Israel sea probado. ¿No se dieron cuenta que el pueblo de Israel, mi Jehová los probó? ¿Por qué? Porque no era fácil dejar a los judíos salir de Egipcio. Faraón les mandaba, mi Jehová les mandaba plagas de langosta, de ranas, pero en lugar que mi Jehová le ablande el corazón al faraón, lo endurecía más para que no lo dejen. Pero es una prueba. Entonces, los judíos fueron probados de ahí. Y dice que de ahí lo sacó, ¿no? 40 años duró la travesía, ¿no?, de ahí a Canaán. 40 años. Pero en esos 40 años pasaron hambre, no tuvieron que tomar, que comer, y se quejaban, porque donde andaban se quejaban, no, pero ¿por qué nos trajiste acá? ¿Por qué no nos dejaste en Egipcio? ¿Por qué tuviste que tenernos para acá para morirnos acá? Siempre se quejaban los judíos. Entonces no seamos como los judíos. Si nuestro Jesús nos pone las pruebas, no malas, no nos quejemos, por algo nos puso. O sea, no nos quejemos, no seamos como los judíos, tenemos que aceptar. Y muchos de nosotros, los cristianos, no nos gusta pasar por pruebas. Quiere que todo sea felicidad, que está feliz el cristiano cuando está todo tranquilo, todo feliz, sus hijos con salud, su matrimonio bien, plata en el banco, todo feliz. Pero espérate que se quede sin trabajo, espérate que estén enfermos sus hijos, espérate que esté enfermo él, a pesar que está adorando a mi Jesús, y se ponen a quejarse. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te adoro, si yo te oro, si yo converso, no seamos como los judíos. Tenemos que aceptar, ser valientes, porque mi Jesús nos dio espíritu de valentía y no de cobardía. Tenemos para adelante cada día perseverar cada día, demostrando nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones,
para adelante, no para atrás, hermanos. Y dice Deuteronomio 8, 15, 16, que dice que te hizo caminar por un desierto grande, dice que te hizo caminar por un desierto. Está hablando, ¿no?, al pueblo de los judíos, ¿no? Dice, Israel, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de pedernal. Hermano, como le digo, Moisés y Josué, ¿no? Claro, no, Moisés, ¿no?, y Aarón, ¿no? Moisés y Aarón, claro, los dos sacaron al pueblo de Egipto, y dice que llegaron, ¿no?, al desierto, ¿no?, al desierto de Shur, y ahí dice que no había agua y todo era el desierto, ¿no? Y los judíos dijeron, pero ¿por qué nos trajeron acá donde no hay higuera, donde no hay agua? Las mulas van a morir, nos vamos a morir, mejor regresémonos a Egipto. Querían regresar a la esclavitud, y no. Y dice que Moisés y no Aarón se arrodillaron y clamaron a mi Jehová. A ti te están reclamando, le dijeron, ¿no? Moisés y Aarón le dijeron, mi Jehová, a ti te están como dice reclamando, tú lo sacaste del pueblo, y tú tienes que hacer la obra. Y ahí donde le dijo, no, Moisés, toma esa vara, ¿no? Pero háblale a la roca, háblale, ¿no?, para que la gloria se lleve a Jesús, que iba a tocar, ¿no?, la roca, iba a salir agua, pero tiene que hablarle al pueblo, tiene que llamar al pueblo, vengan pueblo de Israel, miren, de acá va a salir agüita, vamos a tocar acá, y mi Jesús y mi Jehová va a dar el agua. Pero se enojó Moisés, rebeldes, dice, le metió 2 palas a la roca y se abrió. El agua salió porque dice la palabra, dice que mi Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y por eso que el agua dio. Entonces todo el tiempo, en los 40 años pasaron pruebas, porque no había que comer, no había agua, había frío, y había animales, serpientes. Pero esas son pruebas, hermano, para que vea que al pueblo de Israel lo pasó por prueba. Pero ellos se quejan mucho. Nosotros no tenemos por qué quejarnos, hermano, tenemos que aceptarla. Aceptemos la prueba, no realmente lloremos, porque siempre buscamos el por qué, y 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 por qué. No buscamos el por qué, solamente aceptemos la prueba, no buscamos el por qué, ¿no? Y dice, ¿no? Donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probando. Ahí está diciendo que los había probado para la postrer hacerte bien. Todas las cosas hay que entender, hermano, todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, buenas o malas, nos ayudan a bien. Así que eso tenemos que entenderlo. Cosas malas que ven en nuestra vida son pruebas. No lloremos, no reneguemos, solamente aceptemos la prueba como valientes. Los valientes solamente arrebatarán el reino de los cielos. Mi Jesús no nos dio un espíritu de cobardía, Él nos dio
espíritu de valentía, sé valiente y esfuérzate, ¿no? Y dice, ¿no? El tercer punto dice, el propósito de Dios es que el creyente llegue a la